Hoy sí, nos vamos de pesca. Hola, yo otra vez. Esta vez para hablarte más de lleno de la estructura de una historia para un cómic. Esto es bien diferente a lo que la gente normalmente piensa que es. Y la estructura de historia es lo que tú utilizas para determinar el ritmo de tu guión o de tu párrafo o de lo que hayas tomado como decisión y forma de escribir luego de ver el video anterior. Este tipo de estructura existen varios, pero este en específico que te voy a explicar hoy es el de 3 actos. Esto es, por ejemplo, tres grandes pedazos que se encierran dentro de cada cómic. Estos están compuestos, el primer acto, del anzuelo y de la presentación de los personajes y el tema, y también de establecimiento del conflicto. Todas estas cosas las vamos a explicar en varios videos. Te estoy diciendo el primer acto ahora para que tengas una idea de lo que te va a esperar en los próximos videos. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en el anzuelo, que no es otra cosa que tu presentación al cliente de lo que vas a estar escribiendo y presentando en esa revista ilustrada que estás vendiendo con un cómic. Entonces, ¿qué tiene que tener esa página? Y muchos van a pensar, bueno, chavo, esto es bien fácil, yo pongo un splash page, un full page, y pongo mi personaje y vámonos. Pues no. En esta página, en este anzuelo que vamos a estar explicando hoy, hay una ciencia atrás de eso. Y obviamente yo no voy a pretender que soy el mejor escritor del mundo. Y tampoco voy a pretender que fui yo el que inventó esto o el que lo descubrió. Realmente me estoy basando en mi opinión, uno de los mejores libros que existe a la hora de tú querer escribir un cómic y usarlo como guía, que es The DC Guide on How to Write Comics, que es este libro. Vamos a sacarlo de Claire. Este libro. Como pueden ver aquí, este libro, aunque yo soy fanático de Batman y muchos lo sé que lo son, aquí lo importante no es esto, es esto. Quien lo escribe. ¿Por qué te digo que eso es lo importante? Mira, esto es sencillo. Hace varios videos atrás te hablé de que no te recomienda, en el área de los dibujantes, la espada salvaje del dibujante, te expliqué de que yo no recomendaba el libro de cómo dibujar el estilo Marvel porque lo escribía Stan Lee, que no es un dibujante. En este caso, es lo contrario. Te estoy recomendando el libro porque no tan solo el libro lo escribió un escritor, valga la redundancia, sino que ese escritor que hizo ese libro, que lo creó, es, en la opinión de muchos, el mejor editor en jefe que ha tenido DC Comics desde siempre. Este señor es como decimos nosotros en Puerto Rico, este tipo es un fajón de verdad. Este tipo levantó franquicias completas sola, levantó Titans, levantó Batman, levantó Green Arrow, y sin mencionar todas las demás donde puso sus manos como editor y ayudó a vender. Después de Will Eisner y Jack Kirby, el nombre de Dennis O'Neil, que es la persona que escribió este libro, tiene que estar allá arriba con los próceres del cómic americano. Entonces, ¿por qué decido compartir esto contigo de esta forma, así tan bla de que lo saqué de un libro? Primero, para que veas que esto no es yo inventando por inventar. He tomado tiempo de estudiar y verificar mis datos y mis herramientas. Y definitivamente, en mi opinión, Dennis O'Neil es una gran influencia para toda aquella persona que quiera vivir del cómic como un escritor. En esta estructura que nos presenta en ese libro, la guía de DC de cómo escribir cómics, él describe claramente y en detalle las estructuras en 3 actos. Yo tengo que reconocer que aunque adoro las historias que escribe Dennis O'Neil, yo personalmente no utilizo ese formato de 3 actos. Más en eso más adelante. Para este efecto de explicación,
del efecto de la estructura en 3 actos, vamos a empezar con el anzuelo, que según las palabras de David O'Neill, y estoy parafraseando aquí, es tu 3 segundos para asegurar esa compra. Por ejemplo, esta persona entra a la tienda de cómics y como todos sabemos, las tiendas de cómics tienen los cómics en exhibición, flat, tú lo primero que ves es la portada. Pero hay un fenómeno que es las portadas variables o variantes. Y muchas veces la portada es bien abstracta y la persona pues coge el cómic y lo abre para ver lo que hay. La persona que compra cómics generalmente, o un gran porcentaje de estas personas, que lo hace con la intención de leer el cómic, toma la portada porque la portada le está diciendo un más o menos de lo que va a ver en esta historia específicamente. O sea, voy a explicar. Cuando tomamos la portada de un cómic, sabemos del rabo, de la mata, ¿no? Que el título del cómic, los personajes envueltos y la marca o la historia o el nombre de la historia. Pero es en el anzuelo, en la primera página, donde ese lector tiene la primera prueba de qué tan monótona, lenta, rápida, buena o mala va a ser la historia. Entonces, ¿cómo escribimos un buen anzuelo? ¿Tiene que ser un solo panel? ¿Tiene que ser un splash? No necesariamente. David O'Neill narra en su libro que no tiene que ser solamente un panel. De hecho, no tiene que ser solamente una página, pueden ser 3. Y te explico esto en un segundo. Lo importante es que tú des a conocer las siguientes cosas. La primera, el setting, donde toma lugar tu historia. Eso tiene que estar presente. Segundo, tus personajes. No los protagonistas, los personajes. ¿Cuál es la diferencia de esta parte de la explicación? Pues mira, Dennis O'Neill no te está recomendando en su libro que tú, si el libro es de Batman, que a la solta pongas a Batman. Lo que te está diciendo es que tú pongas personajes que puedan servir al lector como narradores de lo que va a pasar en el setting que tú estás presentando en ese anzuelo. ¿Va haciendo sentido? Voy a tratar de explicarlo otra vez para asegurarme de que estemos entendiéndonos en esta conversación. Tú abres la portada y ves la primera página, varios paneles, y en el primer panel ves esto de una persona. En el segundo panel ves lo mismo de otra persona diferente, pero este está llorando. En el panel tercero, que lo vamos a poner abajo, vamos a ver una mano agarrando por la garganta a otra persona. Y en el cuarto panel de abajo, vamos a ver que la persona que está llorando es la que está agarrando a la persona que no está llorando al abismo, como si lo fuera a tirar de un edificio hacia abajo. Como ves, no dije ninguna pieza de diálogo, ni siquiera describí bien qué es lo que está pasando. Pero con eso nada más hay un ápice de, wow, porque el que lo llora, porque el que llora es el que lo va a tirar. De esa forma podemos hacer que el lector le dé curiosidad que contra qué es lo que va a pasar aquí o qué es lo que está pasando aquí y pase la página la segunda vez. Y aquí, al ver este gesto, el vendedor de la tienda que esté pendiente va a decir, mira, ese cómic está bueno, es local, lo hizo Chirimbolo Mackenzie y brega de tipo brega. Y ahí hizo este anzuelo, pescaste un lector y el vendedor de la tienda te ayuda y ya tienes una venta chocada. Ahora, vamos a seguir la guía de Dennis O'Neill en esa misma página. En el primer panel vemos un close-up a los ojos de una persona que está seria. ¿Cómo queremos demostrar el setting en el panel como ese? Pues lo podemos hacer con el personaje, que no necesariamente tiene que ser protagonista. Vamos a poner que esta persona que está seria tiene una cicatriz que atraviesa los ojos así, ¿verdad? Esta persona tiene una cicatriz aquí y no está llorando, está seria. En el segundo panel vemos que la persona que tiene el mismo close-up a los ojos tiene, por ejemplo, además de las lágrimas, un tatuaje y tiene 4 números aquí, suponiendo. El tercer panel, que es donde vemos la mano agarrando a la otra persona por el cuello, en el background vemos carros volando, edificios flotando, vemos que la mano de la persona como tal se ve de metal. Y en el cuarto panel vemos que sí, esa persona está sosteniendo con un brazo mecánico
a una persona totalmente normal hacia el abismo. Entonces la persona que abrió la portada y vio esos 4 paneles va a decir, mira, esto es una historia cyberpunk, o mira, esto es una historia futurística, o mira, es de ciencia ficción. Ves todo lo que estás abriendo y lo que estás cucando en ese lector con solo 4 paneles en una página. De eso es que se trata el anzuelo. Como ves, obviamente estamos usando un ejemplo imaginario, ¿no? Pero como ves, en esa página no presentamos nada de la historia como tal, de por qué está agarrándolo por el cuello. Simplemente estamos tirando la curiosidad al lector de que hay una persona agarrando por el cuello a otra y lo quiere tirar a un abismo, pero le duele porque está llorando mientras lo hace. O sea, no lo quiere hacer. ¿Ves todo lo que sacamos en esos 4 paneles nada más? Entonces, esto sería una tremenda práctica. Toma una hoja, no tienes que aprender ni siquiera la computadora. Te mencioné esto en el video anterior. Coge un pad de esto, escribe 4 paneles. En mi caso, que me gusta escribir en script, página 1, panel 1, close-up a ojos de persona. Describe un poco a la persona. Cicatriz que cubre la parte media de la cara, diagonalmente, entre paréntesis o como sea, debe ser una cicatriz de cuchilla. Y así vas elaborando para que el dibujante sepa lo que tiene que plasmar ahí. Esto se utiliza, Denis O'Neill lo recomienda y se utiliza mucho en DC. Se utilizaba mucho en DC. Porque había una competencia grande. Cuando Denis O'Neill era el editor en jefe de DC, Marvel y DC estaban en competencia brutal. Pero este es el secreto que mucha gente no sabe. Y es que desde los siglos de los siglos amén en la industria del cómic, no solamente han sido DC y Marvel. Han habido muchas compañías. Y en la tienda de cómics, ni se diga. En la tienda de cómics había DC y Marvel y había más empresas. Y Denis O'Neill sabía, y esto lo dice en su libro, sabía que él solamente tenía 3 segundos para pescar a ese cliente. Por eso desarrolló ese sistema. Que si lo dejas hacer para tus cómics, sí. Que Chago mencionó anteriormente que él no sigue el sistema de Denis O'Neill de 3 actos. Chago, ¿tú usas eso cuando escribes un cómic? Sí. Yo utilizo el anzuelo. Y créeme, toda persona que sabe escribir un cómic y es un escritor de cómic, utiliza el anzuelo aunque no sepa cómo se llama. Muchas personas lo confunden como un splash page o un full page. Y lo que hace es que pones rápido el personaje principal en una pose bien heroica y un diálogo, bla, 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 bla. Pero realmente, para que tú puedas enganchar a la persona, tienes que hacer un tease, tienes que como que cucarle la mente a esa persona. Es como cuando Alfred Hitchcock define el suspenso, ¿verdad? Alfred Hitchcock define el suspenso como la desesperación del vidente, del visor, del que ve, que tiene información que el personaje no tiene. Y él da un ejemplo que a mí me encanta, que es el siguiente. Imagínate que tú estás leyendo el cómic en este caso, y tú ves en el background una bomba que dice 30 segundos. Y los personajes del cómic no saben que esa bomba va a estallar, ni siquiera saben que la bomba está ahí, y mucho menos que va a estar en 30 segundos. Y tú lo ves que ellos están hablando de Pokémon. No, y yo cogí este Pokémon y solté aquel Pokémon y van pasando los paneles y atrás tú sigues viendo que va de 30 segundos, ahora va por 15. Y ellos siguen hablando normalmente. Y en el siguiente panel siguen hablando de Pokémon y la bomba ahora dice 10. Y en el próximo panel dice 5. Y ese es el último panel de la página. Ese sentimiento que te da es el que tú estás buscando que tu lector tenga. O sea, que tú rápido vas a hacer, déjame mirar la página para ver si explotó la bomba o no. ¿Qué pasó? ¿Ves? De eso es lo que se trata. De hacer que esta persona quiera ir a la página 2. Por eso es que Denis O'Neill describe que no tiene que ser solamente una página. Muchas veces él consideraba que el anzuelo podían ser 3 páginas, una página de presentación, y cuando tú abrías a la segunda, que haces un full de las 2, algo brutal. Por ejemplo, esta persona que en el panel 4 se quedó agarrando
a la otra persona por el cuello, en la página 2 y 3, podemos hacer un low angle de que ellos están en un carrier futurista y él lo va a matar. ¿Ves? O podemos hacer que esta persona va a tirarlo a un foso de tiburones o algo así, ¿sabes? ¿Qué pasa en esa página 2 y 3? Va a quedar en ti como escritor. Pero el trabajo tuyo de crear ese anzuelo es crear esa necesidad del lector de voltear a la página 2. Es más fácil decirlo que hacerlo, créeme. Yo voy a seguir utilizando en la saga del escritor este libro, que yo he leído libros como diablo de este tema, y realmente este es el más útil. Y si pudieras conseguirlo nítido, y no te voy a dejar un link abajo en Amazon, esa cuestión, porque está caro el libro. Yo lo compré cuando salió, aquí lo dice, lo compré en $25 y lo he visto en Amazon hasta en 80. Porque yo te lo voy discutiendo poco a poco. Y como vemos aquí en el área del anzuelo, que es lo que estoy buscando porque tiene unas descripciones bien. Pues estoy haciendo esto que no me den copyright, no sean puercos. Esto es un ejemplo de un anzuelo. Esto es sacado de un cómic de Batman. ¿Ven? ¿Qué pasó que hizo que Bruce Wayne o Bruno Díaz, depende de los años que tú tengas, Bruce Wayne o Bruno Díaz lo sorprendió tanto? Para que no sepa, es un spoiler de 75 años, Bruce Wayne y Bruno Díaz es Batman. ¿Qué pasó para que Batman se sorprendiera tanto? Y entonces nos dan unos ejemplos que él mismo utilizó y uno de Will Eisner, que están aquí. Este lo utilizó él. Como pueden ver, es un excelente anzuelo porque si te gusta la historia de guerra, pues tienes el título aquí, tienes el soldado aquí desesperado, tienes aquí los créditos, que esto es algo que también se ha perdido mucho en los cómics. Y esta, voy a hacerlo así, este es del maestro Will Eisner. Esto ofende si tú no sabes de quién se trata. Como escritor, Will Eisner, otra cosa. Como viste, esos dos ejemplos son de anzuelos, ¿no? Páginas que nos atraen, nos llaman. Yo quiero dejar este video no sin antes decirte que es bien común, y más últimamente con la tecnología que hay, que toda la persona que está envuelta en un cómic de una u otra forma diga: no, yo no necesito escritor, yo tengo la idea y yo sé cómo lo voy a hacer. Y también es muy común que los escritores tiendan a decirlo tímidamente como que: tú haces cómics, sí, yo soy escritor. Si tu meta es ser un escritor de cómics y vivir de esto, empieza a pulir tus herramientas. Yo te voy ayudando en estos videos con las cosas técnicas, ¿no? Como, por ejemplo, estas definiciones que te estoy dando de conceptos y cómo usarlas. Pero para que tú puedas ser un excelente escritor y tener todo lo que se pueda pedir a la hora de escribir un cómic y todas las herramientas bien pulidas, tienes que tomar en consideración, y si tienes, porque es obligado, tienes que tomar en consideración 3 cosas. Primero, tienes que leer, leer y leer. Y no leer cualquier cosa, no es leer por leer. Es leer libros que puedan ampliar tu conocimiento en el género. Por ejemplo, si lo pueden ver aquí, esto a mí me encanta, el suspenso y el terror. Me encanta. Y es por eso pues que yo vivo enamorado de las historias de los hermanos Grimm antes de que Disney las dañara en sus películas, y las historias de H.P. Lovecraft. Además de eso, la Divina Comedia de Dante, porque la iconografía que Dante Alighieri usa en su novela, que es en 3 actos y el primero es el infierno, es algo que te abre la mente como escritor a la descripción. Si tú no has leído la Divina Comedia de Dante, pero has jugado el videojuego, tienes que ver que ese juego es una traducción a lo que Dante Alighieri explica en ese libro. Y este libro es la base de la información. O sea, no hay nada más puro que la base de la información a la hora de aprender algo. Entonces,
Este que ves aquí es el Conde de Montecristo. Y el que está aquí atrás es Edgar Allan Poe. ¿Por qué el Conde de Montecristo? Porque el Conde de Montecristo tiene un flow de historia que al día de hoy es muy difícil seguir. Entonces, para acabar, ¿cómo crear un buen anzuelo, chavo? Primero, demuestra el setting. Segundo, demuestra los personajes. Y tercero, marca el tiempo de la historia. Esto se hace con palabras en la fase de descripción del libreto. Si tú sigues el mismo nivel que yo y usas el libreto para escribir, en la parte de descripción, ahí es que tienes que usar palabras. Nunca pienses, y esto es un error que cometemos muchos los escritores, nunca pienses que el escritor sabe lo mismo que tú. Eso nunca lo pienses. Siempre escribe tus libretos o escribe tus ideas de cómics sabiendo que la otra persona no sabe nada de eso, porque es la realidad. Eso está en tu cabeza y esa persona no sabe nada de lo que tú estás escribiendo. O sea, ser lo más específico posible. Acabando ya con el gancho, gente, no lo quiero dejar sin antes decirle que la meta de esto es que aprendamos los unos de los otros y que en un futuro no muy lejano podamos cambiar todo esto por cosas de mi país. Los llevo.